Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 7. Idiomas, texto y contexto. Hola Caleb, este folleto está volando. Ya estamos en la lección 7. En ella aprendimos qué elementos de los idiomas bíblicos debemos tener en cuenta para comprender mejor el mensaje. Ahora vamos a medir qué tanto aprendieron nuestros amigos en todo el mundo. ¿Les parece? Ok, en este test realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si no lo has visto, es un buen momento para hacerlo. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Akan. ¡Cuidado! Estás en un nivel Trágame Tierra. Si aciertas entre 6 y 13 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Y si alcanzas a responder 14 o 15 buenas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Con qué se comparó la Biblia en el video de Escuela Sabática Like? A. Con una lámpara. B. Con una espada. C. Con un mapa. D. Con un manual de instrucciones. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Con un manual de instrucciones. Pregunta número 2. ¿A quién le escribió Pablo que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia? A. A Tito. B. A Lucas. C. A Timoteo. D. A Filemón. La respuesta correcta es la C. Claramente se dijo que Pablo le escribió a Timoteo. Tercera pregunta. De acuerdo a lo dicho en el video, ¿qué idioma bíblico no tiene signos de puntuación? A. El hebreo. B. El arameo. C. El griego. D. Ninguno. La respuesta correcta es la D. Ningún idioma bíblico tiene signos de puntuación. Pregunta número 4. La palabra hebrea shalom significa A. Misericordia. B. Justicia. C. Paz. D. Todas las anteriores. La respuesta correcta es la C. Recuerden que misericordia y justicia son algunos significados de la palabra hebrea Chesed. Quinta pregunta. ¿Dónde se encuentra la bendición sacerdotal según lo dicho en el video de la Escuela Sabática Like? A. Número 6. B. Levítico 6. C. Deuteronomio 6. D. Éxodo 6. Tiempo. La respuesta correcta es la A. En el video se citó parte de ella. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pregunta número 6. De acuerdo al contexto, Misifú es el nombre de A. Uno de los niños. B. Del amigo chino de Camilo. C. Del gato hidráulico. D. Del gato que tenían por mascota. La respuesta correcta es la D. Si los niños le hubieran prestado más atención al contexto, le habrían llevado al papá el gato hidráulico en vez de llevarle a Misifú, su gatito. Séptima pregunta. ¿En qué cita bíblica, citada en el video, se encuentra la siguiente frase? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. A. Isaías 6:8. B. Ezequiel 6:3.
C. Isaías 6:3. D. Ezequiel 6:8. La respuesta correcta es la C. Isaías 6:3. Pregunta número 8. Cuando un autor bíblico quería resaltar una palabra o idea, ¿qué usaba? A. Signos de exclamación. B. La repetición. C. Colocaba el texto en mayúscula. D. Todas las anteriores. La respuesta correcta es la B. Recuerden que los idiomas bíblicos originales no tienen signos de exclamación y claramente se mencionó que cuando querían enfatizar algo usaban la repetición. Novena pregunta. Al resultarle difícil a Camilo entender algunas cosas de la cartilla de instrucciones, ¿qué tipo de contexto recordó? A. El contexto de las palabras. B. El contexto del relato. C. El contexto del autor. D. Ninguna de las anteriores. Tiempo. La respuesta correcta es la C. El contexto del autor. Pregunta número 10. ¿Quién profetizó sobre Israel 2 años antes de un terremoto? A. Oseas. B. Amós. C. Ageo. D. Joás. La respuesta correcta es la B. Amós 1:1 dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Pregunta número 11. ¿En qué lugar escribió Moisés el libro de Génesis? A. En pleno peregrinaje por el desierto. B. En Egipto. C. A las afueras de Canaán. D. En Madián. Tiempo. La respuesta correcta es la D. Génesis fue escrito en la tranquilidad de Madián. Pregunta número 12. Para interpretar correctamente la Biblia debemos entender algunas particularidades como A. Las palabras. B. El contexto. C. Las repeticiones. D. Todas las anteriores. La respuesta correcta es la D. Debemos tener en cuenta las palabras, el contexto y las repeticiones. Siguiente pregunta. En la descripción de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 22 se dice que la muralla de oro era A. Grande y alta. B. Alta y ancha. C. Ancha y grande. D. Ninguna de las anteriores. Tiempo. La respuesta correcta es la D. La cita no es del capítulo 22 de Apocalipsis, sino del capítulo 21. Y además, la muralla no era de oro, sino de jaspe. Pregunta número 14. Gracias al papel de las sociedades bíblicas, ¿cuántas personas en el mundo pueden leer las escrituras en su idioma? A. 4.000 millones de personas. B. 5.000 millones de personas. C. 6.000 millones de personas. D. 7.000 millones de personas. La respuesta correcta es la C. 6.000 millones de personas y nosotros hacemos parte de ese grupo de privilegiados. Última pregunta. ¿De qué están hechas las 12 puertas de la Nueva Jerusalén? A. De cristal. B. De jaspe. C. De perlas.
D de oro. Tiempo. La respuesta correcta es la C, de perlas. ¡Terminamos! Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.